Hola, ¿cómo va? Bueno, vamos a seguir con la tercera parte de este teórico, ¿sí? En este teórico vamos a hablar desde donde habíamos quedado, vamos a hablar de la oxidación del piruvato, del ciclo de Krebs y del transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, que en conjuntos harían todo a la segunda parte de este proceso. Bueno, acá tenemos esta foto nuevamente para recordar, ¿sí? Nosotros habíamos hablado hasta acá, desde el proceso de glucólisis hasta la formación de piruvato, y habíamos dicho que el piruvato tenía dos opciones, que podía entrar al proceso de aerobiosis o de anaerobiosis. Bueno, en este teórico vamos a hablar del proceso del piruvato en presencia de oxígeno, o sea, en aerobiosis y todos los pasos sucesivos. Bueno, la segunda parte corresponde a la respiración celular, ¿sí? La primera parte sería la oxidación de ese piruvato, ¿sí? Seguido por el ciclo de Krebs y por último el transporte de electrones con la fosforilación oxidativa. Todo este proceso, recuerden que ocurre en la mitocondria. Bueno, entonces una vez que tenemos el piruvato, producto de la glucólisis, acuérdense que se producen 2 piruvatos por cada molécula de glucosa. Este va a entrar directamente a la mitocondria. Una vez que ingresa a la mitocondria y antes de ingresar al ciclo de Krebs, el piruvato tiene que ser oxidado. En ese proceso de oxidación pierde uno de sus átomos de carbono, que se combina con oxígeno para formar dióxido de carbono. Entonces la molécula que inicialmente era de 3 carbonos pierde uno y va a pasar a formar esta nueva molécula que se llama grupo acetilo, que tiene 2 átomos de carbono. En este proceso también se liberan protones que son captados por el NAD y pasa a formar NAD reducido, que en conjunto con el NAD reducido de la glucólisis previa en el citosol, juntos van a ir a la parte final de la respiración celular, la fosforilación oxidativa. Entonces ahora vamos a tener esta molécula que se llama acetilo, que tiene 2 carbonos y que se va a unir con una coenzima que se denomina coenzima A. Entonces va a pasar a formar el acetil-CoA. Todo esto se produce en la matriz mitocondrial, que es interno a la membrana interna de la mitocondria, la cual forma unas crestas que entre la cara interna de esas crestas se denomina matriz. Es una zona densa y repleta de coenzimas y todos estos factores para producir todo esto que estamos estudiando. Entonces, bueno, en esta parte que se produce dentro de un complejo multienzimático, para repasar, tenemos el piruvato, más el NAD, más la coenzima A, y vamos a tener como productos finales el acetil-CoA, el NAD reducido y el dióxido de carbono. Entonces, ahora, quien va a entrar al ciclo de Krebs es el acetil-CoA, ¿sí? Entonces, recuerden, para repasar, de cada molécula de glucosa son 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno y de cada piruvato un acetil-CoA de 2 moléculas de carbono cada uno. Bueno, miren, entonces en el siguiente paso el acetil-CoA es quien se encarga de ingresar al ciclo de Krebs. Entonces aquí tenemos el primer paso de este ciclo, aparece el acetil-CoA, que se va a unir con este producto de 4 carbonos que se denomina ácido oxalacético. Una vez que se unen ambos, este que tiene 4 carbonos y este que tiene 2 carbonos, van a formar este compuesto de 6 carbonos que se denomina ácido cítrico. El ácido cítrico es quien da inicio al ciclo de Krebs, un ciclo de 8 pasos, muy parecido al de la glucólisis, en el que se van formando distintos metabolitos intermedios y que son, digamos, trabajados por enzimas, una particularmente por cada etapa, ¿sí? Este compuesto de 6 carbonos es quien va a ir dando la vuelta en el ciclo y una vez cumplido el ciclo,
se vuelve nuevamente al ácido oxalacético como último producto del ciclo de Krebs, o sea, en la etapa número 8. Por ende, si iniciamos un ciclo con un compuesto de 6 carbonos y finalizamos el ciclo con un compuesto de 4, quiere decir que en el transcurso se pierden 2 carbonos. Esos 2 carbonos son combinados con oxígeno para formar dióxido de carbono y liberado como tal. Entonces el ciclo, para repetir, inicia con ácido oxalacético y culmina con el ácido oxalacético. Entonces, en el transcurso del ciclo, 2 de los 6 carbonos del ácido cítrico se oxidan a dióxido de carbono, regenerando el ácido oxalacético. Por eso es un ciclo. Acá vamos a ver, miren, el ciclo. Quien ingresa es la molécula de acetil-CoA. Aquí no está dibujado, pero ustedes lo pueden ver en el libro de Curtis. Los 8 pasos y los 8 metabolitos intermedios son todos ácidos. Bueno, entonces ingresa como ácido cítrico luego de que el acetil-CoA se combina con el oxalacético y se va girando el ciclo. Entonces, en este ciclo, para recordar, se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono, se produce tan solo una molécula de ATP, pero se liberan protones y electrones que son captados por el NAD para formar NAD reducido, que va a ir al siguiente paso, a la fosforilación oxidativa, y también aparece en este caso el FAD, que el FAD cumple la misma función que el NAD de captar protones y electrones para ser llevados hacia la fosforilación oxidativa, el último paso de la respiración. El ciclo de Krebs no requiere oxígeno y, bueno, como les decía recién, los electrones liberados van a ser captados por estas 2 moléculas. Bueno, y por último entramos a la tercera parte, que es el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Recuerdan que durante todo el proceso de glucólisis, de oxidación del piruvato y del ciclo de Krebs, les fui hablando sobre liberación de electrones y de protones que fueron captados por 2 tipos de moléculas, el NAD y el FAD, que una vez que los captaban se convertían en NAD y FAD reducido. Y les fui diciendo que esas moléculas se iban al ingreso hacia la mitocondria para formar parte de esta última etapa de la respiración celular, ¿sí? Entonces, bueno, las moléculas de NAD y FAD llegan aquí hacia las crestas de la mitocondria y de una manera es como que depositan los electrones que fueron juntando durante todo este proceso y cae en esta cadena transportadora de electrones que está conformada por distintas moléculas, por distintos componentes que se denominan citocromos. Es una cadena saltatoria donde los electrones van saltando. Ahora bien, recuerdan que en la primera clase yo le hablé que los átomos poseen niveles de energías bajos y altos a medida que los electrones se van alejando a órbitas más distantes al núcleo. Esos electrones que fueron captados durante el proceso de glucólisis y de oxidación del piruvato y del ciclo de Krebs tienen un nivel de energía que es muy alto, ¿sí? Entonces, la función de esta cadena o de esta cascada, como quieran llamarle, es ir bajando los niveles de energía y en esa baja de niveles se producen reacciones de tipo exergónicas. ¿Recuerdan? ¿Eso qué significa? Que a medida que nosotros pasamos de un nivel de energía superior a un nivel de energía inferior, se libera energía. Esa energía que es liberada va a formar parte de este proceso que se denomina fosforilación oxidativa, ¿sí? Y esa energía va a ser almacenada en moléculas de ATP gracias a la unión de ADP con fosfato, como yo les había explicado en la primera clase, ¿sí? Entonces, a medida que la cadena va transcurriendo, los electrones van perdiendo niveles de energía y como estas moléculas son todas distintas, o sea, son todas una familia de mismas moléculas que se denominan citocromos, son lo suficientemente diferentes para cada una aceptar un nivel de energía distinto entre sí.
Por eso se produce una cascada. Que es la primera, acepta los electrones que poseen el mayor nivel de energía. Y luego va disminuyendo y lo capta va disminuyendo y lo capta cada uno reconoce un nivel de energía que es levemente inferior al anterior. Por eso se produce este efecto de cascada. El último paso es que este electrón, que tiene un bajo nivel de energía, más los protones, más el oxígeno. ¿Por qué oxígeno? Porque estamos en medio de una reacción que es aeróbica, en un medio que contiene oxígeno. Esto es lo que la caracteriza, a diferencia de las reacciones anaeróbicas que vamos a ver en la clase que sigue. Y esto me va a formar agua como producto final de la respiración celular. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta como importante de todo esto? La formación de ATP. La mayor parte del ATP de todo este proceso, si bien algunos ya se vinieron formando, como yo les mencioné previamente, la mayoría van a formarse a partir de este proceso. ¿Cuántas moléculas de ATP se van a formar? Bueno, a medida que se van conduciendo, se van a ir formando. Por cada molécula de NAD, que ustedes las pueden ir contando mientras van haciendo todo el cuentito desde el principio, se producen 3 moléculas de ATP. Y por cada molécula de FAD se producen 2 moléculas de ATP. Entonces, esos son los productos finales. 3 ATP por cada NAD reducido, 2 ATP por cada NAD reducido y agua. Bueno, estamos en la etapa final de este proceso, entonces vamos a irnos un poco más microscópicamente para comprender el proceso de fosforilación oxidativa. Y aquí vamos a hablar del acoplamiento quimio-osmótico. Estamos ubicados en la mitocondria. Recuerden que tiene una membrana interna y una membrana externa. La membrana interna tiene pliegues y entre pliegue y pliegue está la matriz mitocondrial. Entonces, esta sería la membrana interna, esta sería la matriz y este sería el espacio intermembrana, porque aquí afuera, bueno, no está dibujado, pero supongamos ahí estaría la membrana externa de la mitocondria. Bueno, lo dibujé horrible, pero se entiende. A medida que se va produciendo la cascada que les conté en la diapositiva anterior, los NAD reducidos y los FAD reducidos van depositando los protones en la matriz y son captados por estos canales que son los citocromos. Como son impermeables a la membrana mitocondrial, los protones son captados por estos transportadores transmembrana y son depositados en el espacio intermembrana, ¿sí? Y es aquí donde se forma un gradiente quimiosmótico. ¿Qué significa? Que es como un doble gradiente. Un gradiente químico porque aumenta la concentración de cargas positivas en el espacio intermembrana, por ende la matriz queda más negativa. Y osmótico porque la concentración de protones en el espacio intermembrana es mucho mayor a la concentración en la matriz. Por ende, estos protones van a tener una tendencia a salir desde el espacio intermembranas hacia la matriz. Pero recordemos, como les dije recién, que la membrana interna mitocondrial es impermeable a los protones. Por ende, ese gradiente va a acumular una energía de tipo potencial que va a hacer que pasen por este canal, ¿sí? Cuya función va a ser almacenar esa energía potencial absorbida a través de ese paso y convertirla en ATP mediante la unión de ADP a fosfato, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir a profundizar sobre el concepto de este canal. Bueno, como les decía recién, este es el canalcito por donde van a pasar los protones a través de su gradiente quimiosmótico. En realidad, más que un canal, es un complejo formado por varias subunidades y se denomina complejo ATP sintetasa. Como se podrán imaginar por su nombre, su función es la síntesis de ATP, aprovechando la energía potencial
que produce el gradiente quimiosmótico de los protones en el espacio intermembrana. Entonces, esa energía potencial quimiosmótica va a ser captada por esta subunidad F0, se denomina así, es la subunidad que se ubica transmembrana, en la membrana interna. Va a captar esa energía a través del paso de cada protón, la va a almacenar y va a producir un cambio conformacional en la subunidad F1, lo que hace que la subunidad F1 se acople, digamos, al movimiento y genere síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato. Entonces, repitiendo, toda la energía potencial quimiosmótica que se alberga en el espacio intermembrana va a ser captada por este gran complejo ATP sintetasa y esa energía va a ser almacenada en los enlaces covalentes de ADP con fosfato para formar ATP y de esta manera obtener la energía que nosotros consumimos básicamente todos los días. Bueno, como ustedes ven aquí, dice que se forman aproximadamente 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa oxidada a dióxido de carbono y agua. O sea, cada molécula de glucosa va a terminar como metabolito último y final en dióxido de carbono, agua y 38 moléculas de ATP como máximo en la forma ideal. Puede que se produzcan menos según las condiciones celulares, pero el máximo son 38. Lo que vamos a ver ahora es el conteo detallado de esos 38 ATP, digamos, contar, porque la producción de ATP se viene produciendo, eso se los vengo mencionando desde la glucólisis, la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs. Bueno, entonces vamos a hacer un conteo. Que aquí está, este es un cuadrito que ustedes deberían resolver en la guía, pero bueno, les estoy dando el machete. El primer proceso habíamos dicho que era la glucólisis, ¿sí? Vamos a poner acá 1, era la glucólisis, y habíamos dicho que el segundo proceso era la respiración celular. De la glucólisis nosotros íbamos a producir, en realidad por cada molécula de glucosa, 4 ATP, ¿se acuerdan? Pero eran 2 ATP por piruvato. Pero recuerden que en la etapa inicial, en los pasos 1 y 3 de la glucólisis, se consumían 2 moléculas de ATP. Por ende, el balance neto va a ser 2. 4 que produzco, 2 que gasto, me quedan 2. Y en la glucólisis yo produzco 2 NAD reducidos y como les dije previamente, por cada molécula de NAD, en la fosforilación oxidativa, se van a producir 3 moléculas de ATP. Por ende, 2 NAD, 6 ATP, ahí llevamos 8. La oxidación de ácido pirúvico a acetil-CoA, recuerden que yo les dije que se producían 2 NAD reducidos, ¿sí? Por ende, 6 ATP, 3 ATP por cada NAD. Y luego, en el ciclo de Krebs, se producían 2 ATP espontáneamente, ¿sí? 6 moléculas de NAD, ¿sí? Por ende ahí 18, 6 por 3, 18, y 2 de FAD, que recuerden que cada una producía 2 ATP, por ende 2 por 2, 4, ¿sí? Y este sería el conteo total de donde surgen las 38 moléculas de ATP total de una glucólisis y una respiración celular completamente efectiva, ¿sí? Bueno, y hasta aquí llega todo este complejo teórico, espero que les sirva, estudien, leanlo de Curtis, que está bastante bien explicado con muchas imágenes, y bueno, nos vemos la próxima clase.